El manuscrito era hermoso en todos los sentidos equivocados. Una falsificación, Henry Faulkner lo supo de inmediato. El pergamino estaba demasiado impecable, la tinta descolorida con una uniformidad sospechosa. Pero aún así, era una pieza exquisita, un salterio benedictino del siglo XV, supuestamente de Borgoña, un regalo de Claude, su mentor. A Claude siempre le habían divertido esas pequeñas mentiras, pruebas para afinar el ojo de Henry ante el engaño. Henry se recostó en la butaca de cuero que había pertenecido a un antiguo ministro de defensa suizo y echó un vistazo a su despacho, su reino, o lo que quedaba de él. Las ventanas de suelo a techo enmarcaban una tarde fría y lluviosa en Zúrich. Afuera, el Limmat fluía gris y veloz, bajo un cielo como de estaño prensado. 50. Hoy. Exhaló, se frotó las sienes y pasó la página del manuscrito con un gesto reverente. El engaño tenía algo de reconfortante. Era mejor lidiar con mentiras antiguas que enfrentar la verdad hueca de su propio hogar. El intercomunicador sobre su escritorio emitió un leve zumbido. Nada urgente. La voz de Marius se escuchó, suave y familiar. Henry, la señora Elise llamó más temprano. Solo un recordatorio sobre la cena de esta noche. Henry esbozó una sonrisa delgada. Seguro que sí. También preguntó si te gusta el faisán, añadió Marius con tono seco. Henry miró la pantalla. Marius no sonreía, pero no hacía falta. Ambos se entendían demasiado bien. No fue ella, dijo Henry, más para sí mismo que para Marius. Fue un mensaje programado. No ha llamado en semanas. Marius no respondió. Henry apagó el intercomunicador. Se puso de pie, se estiró, caminó hasta el mueble bar y sirvió un chorrito de Calvados en un vaso pesado. El aroma le recordó a Normandía, a infancias que nunca vivió. Se giró y miró el cuadro detrás de su escritorio. Un Rothko, auténtico por supuesto, rojo sobre negro en capas violentas y sangrantes. En otro tiempo había simbolizado ambición. Ahora parecía una herida. Su mansión, la que dominaba el lago de Zúrich, alguna vez le pareció una fortaleza. La construyó para Elise, para los niños. Ahora se sentía como un mausoleo. Margot apenas lo visitaba. Leo se quedaba en la casa de huéspedes, encerrado en su tesis de historia y fingiendo que no estaba perdido. Y Elise, bueno, Henry no le había tocado la mano en meses, tal vez en años. El teléfono vibró, un mensaje, número desconocido. Henry frunció el ceño y lo levantó con lentitud. El texto era breve. Lo saben, no es lo que piensas. Esta noche, mantente alerta. Sin firma, sin cifrado. Solo eso. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Luego, deliberadamente, dejó el vaso. Caminó hacia la caja fuerte bajo el Rothko. La abrió y sacó una carpeta negra con la etiqueta D13. Había esperado no necesitarla nunca. Pero la esperanza, se recordó Henry, no era más que otra mentira. Y él había construido su vida reconociéndolas. Volvió a mirar por la ventana. El Limmat estaba subiendo. Esta noche, pensó, se moverán. Sonrió para sí mismo, con amargura. Que lo intenten. Había pasado 50 años preparándose para la traición, y nadie, ni Elise, ni siquiera Margot, tenía la menor idea de cuán atrás había comenzado a planear su contraataque. La casa estaba iluminada como un plató de cine, dorada y cálida, cuidada hasta el último cojín decorativo. Henry conocía bien esa iluminación. Elise había insistido en importar reguladores italianos para el comedor, porque las veladas europeas deben brillar, no deslumbrar. La mansión Faulkner, encaramada sobre el lago como un chateau olvidado, se veía perfecta desde fuera, y esa era la intención. Henry se detuvo un segundo en el umbral, respirando el aroma a romero y carne asada. Otro hombre podría haber albergado esperanzas, él no. Elise apareció en el arco de entrada, aún hermosa en ese modo rígido de las personas que organizan sus gestos como una mesa formal.
Llegas tarde, dijo, apartando un mechón de su blusa. Tengo 50 años, respondió Henry. Eso me da derecho a algunas licencias. Ella sonrió sin calidez. Bueno, los niños te esperan. Los niños. Margot fue la primera en levantarse cuando él entró al comedor, con esa misma postura diplomática que había cultivado durante sus prácticas en La Haya, como si estuviera a punto de leer un comunicado oficial. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable. Leo estaba desplomado a su lado, con la camisa a medio meter, el ceño ligeramente fruncido, como si no supiera si aquello era una reunión familiar o una sentencia. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Margot, besándole la mejilla con la eficiencia de un agente de aduanas. «Sí», murmuró Leo, sin llegar a mirarlo. «Feliz cumpleaños». Henry ocupó su lugar en la cabecera de la mesa y observó la escena. Todo era demasiado calculado. Las velas perfectamente alineadas, el vino ya aireado, las pequeñas sonrisas como armas escondidas bajo la superficie. Había estado en salas de juntas que se sentían más acogedoras. Comenzaron con cortesías. Elise mencionó una nueva exposición en el Kunsthaus. Margot habló de una conferencia en Bruselas. Leo hizo un comentario sobre la dudosa autenticidad de un pergamino copto que había adquirido recientemente un museo londinense. Henry siguió el juego. Sonrió cuando se esperaba. Asintió. Pero la tensión no era imaginaria. Era real, densa y coreografiada. Notó las miradas. Cruces rápidas entre Elise y Margot. Un leve endurecimiento en la mandíbula de Leo cuando Margot carraspeó. No se suponía que él percibiera nada de eso. Ese fue su error. Luego llegó el postre. Nada de tarta, por supuesto, sino sorbete de naranja sanguina. Pulcro, estilizado, distante. Elise metió la mano bajo la mesa y colocó un sobre de cuero frente a él. Henry lo miró fijamente. «Esto no es una tarjeta». «No», dijo Elise, entrelazando las manos sobre el regazo. «Es el momento». Abrió el sobre lentamente. Los papeles en su interior estaban nítidos, recién notariados. El lenguaje era inconfundible. Divorcio. Presentado. Definitivo. «Para que los revises», dijo Elise, como un agente cerrando una transacción rutinaria. Henry no dijo nada. Alcanzó su copa de vino y tomó un sorbo. Margot hizo lo mismo, deslizando un segundo sobre por la mesa. «Ha habido una reestructuración», dijo, a raíz de las nuevas leyes sobre herencias. Henry lo abrió. Su nombre seguía ahí, como antiguo titular de las propiedades Volkner. Las transferencias ya se habían ejecutado. Todas las propiedades reasignadas, firmas notariadas, documentos registrados. «Firmaste esto», añadió Margot, «el trimestre pasado, durante las reuniones de revisión. ¿Lo recuerdas?» Por supuesto que lo recordaba. Ella se los había presentado como parte de una optimización del fideicomiso familiar. Seguridad patrimonial. Lo había llamado. Él había confiado en ella. Leo deslizó su sobre al final. Sin explicaciones. Solo silencio. Henry lo abrió. Una sola hoja. Notificación de la desvinculación legal de derechos fiduciarios. Leo había recibido plena independencia del fideicomiso europeo que Henry había gestionado durante 2 décadas. El lenguaje era clínico, pero el mensaje estaba claro. Leo había sido preparado para sustituirlo. Henry los miró, a Elise, a Margot, a Leo, y por un momento no dijo nada. Luego sonrió, no ampliamente, no con calidez, solo lo justo para hacer que Margot parpadeara, que la mandíbula de Elise se tensara, que Leo se moviera incómodo en su silla. Su golpe de estado estaba consumado, y creían que él no lo había previsto. Henry dobló los 3 sobres, los dejó a un lado y se secó la boca con la servilleta. «Bueno», dijo suavemente, «supongo que eso fue la cena». Henry no dio un portazo al salir de la mansión. No alzó la voz ni miró atrás una sola vez. Bajó los escalones de mármol con calma,
las manos en los bolsillos de su abrigo hecho a medida, como si nada hubiera ocurrido, como si no acabaran de desmantelarlo en su propia cena de cumpleaños, las 3 personas a las que alguna vez llamó familia. Subió al coche que lo esperaba, un viejo Audi negro que Marius había preparado para pasar desapercibido, y dio una sola instrucción: línea segura. Marius asintió desde el asiento del conductor, pulsó un pequeño interruptor en la consola y la pantalla se iluminó en verde. Henry sacó un móvil delgado del bolsillo interior, lo desbloqueó con el pulgar y marcó un número etiquetado solo como Gregor. Sonó una vez. Directiva 13, dijo Henry cuando atendieron. Silencio. Luego, la voz de Gregor, áspera como grava. Entendido. Iniciando fase alfa. La línea se cortó. Henry se recostó y cerró los ojos. Aún podía ver la cara de Elise al desplegar los papeles del divorcio. No había alivio. Había satisfacción. Y Margot ni siquiera parpadeó. Fría, precisa, la diplomática, criada para traicionar. Y Leo ni siquiera sabía lo que hacía. Solo un peón con un apellido que no merecía. Creían que lo habían logrado, que se había ablandado, que estaba demasiado centrado en colecciones de arte y menús de cena como para notar la podredumbre en su propia casa. Pero Henry Wollner jamás dejó de observar. Todo comenzó 3 meses atrás, con una alerta de seguridad en la bóveda de Ginebra, una discrepancia menor en los registros de acceso. Una de las lecturas biométricas había mostrado un retraso de 30 segundos antes de la verificación, lo justo para levantar sospechas. No se lo mencionó a Elise, solo inició una auditoría rutinaria, silenciosa, estándar, y ahí fue donde empezó a desmoronarse todo. Los registros revelaron huellas de Elise, en horarios en los que ella aseguraba estar en París. Luego surgió un patrón: pequeñas inconsistencias financieras, transferencias de datos cifradas, desde la red interna de la finca hacia una IP externa. Así que Henry llamó a Gregor. Se habían conocido años atrás, durante una oscura conferencia de inteligencia financiera respaldada por la OTAN en Montenegro. Gregor era de la vieja escuela de la Guerra Fría, ex-Stasi con talento para borrar rastros. Henry nunca le habló de él a Elise, ni a nadie, lo que lo hacía perfecto. Se instaló vigilancia encubierta en todos los dispositivos de la familia, móviles, portátiles, incluso en el antiguo estudio de Leo. Henry prestó atención a los detalles, y lo que descubrió le heló la sangre. Correos entre Elise y Julian Mertz, un nombre que Henry conocía demasiado bien, un depredador con trajes a medida. Mertz llevaba años rondando el grupo Faulkner, salivando ante la idea de una adquisición hostil. Elise no solo lo había escuchado, estaba planeando con él. Margot, resultó, era el enlace. Había presentado a Elise y Mertz bajo el pretexto de un asesor de preservación patrimonial. Su verdadero objetivo era simple: eliminar el control de Henry y luego entregarle a Mertz el timón. ¿Y Leo? El hijo dorado había estado escaneando planos de sistemas de bóvedas y subiendo registros financieros. Todo bajo el disfraz de análisis histórico para su tesis. Henry no dijo nada, solo colocó algunos archivos falsos, documentos sobre cuentas offshore inexistentes, reservas de oro triplicadas, rastros de transferencias que regresaban a filiales fantasma. Todo era una trampa, y esta noche la habían mordido. Henry abrió los ojos. El coche redujo la velocidad cerca del lago. Se volvió hacia Marius. ¿Se completó la transferencia de Montreux? Marius asintió. A las 16 en punto. Todas las cuentas de clientes de la sucursal de Zúrich fueron redirigidas a las sociedades subsidiarias de Aegis, sin rastro digital, según el protocolo. Henry asintió levemente. Entonces ya han perdido. Miró hacia el agua, punto fría, punto profunda, punto reflexiva. Que crean que han ganado, pensó. Mañana descubrirán que la casa que se han robado
Ya no tiene cimientos, solo una mecha. Y Henry era quien sostenía la cerilla. Margot siempre había sabido hablar como si le importara. Ese era su talento. Envolver el cálculo en encanto, sonreír mientras vaciaba tu cartera. Cuando Henry empezó a hablar de reestructurar el fideicomiso de su legado, ella prácticamente se ofreció sola. «Te lo explico personalmente», dijo, desplegando los documentos sobre la mesa de la terraza como una becaria entusiasta. «Con las nuevas regulaciones de la UE, es todo tan complicado. No deberías preocuparte por esto». Y Henry la dejó. Ese fue su error. O eso creyó ella. Lo que Margot no sabía era que él ya sospechaba de sus intenciones, que cada formulario que ella deslizó bajo su pluma había sido impreso en papel especial que Henry había modificado meses antes. En las fibras estaban incrustadas marcas de tinta reactiva a luz ultravioleta, códigos de seguridad, firmas silenciosas que solo podían verse con un escáner específico que Henry guardaba bajo llave en su oficina de Zúrich. A simple vista, eran documentos legales estándar. En realidad, eran un registro. Pruebas, un rastro de migas que conducía directo a ella. Leo había sido más sutil, si acaso por no entender el alcance completo. Bajo la guía de Elise, llevaba meses extrayendo archivos digitales de los fondos privados de Henry para su supuesta tesis sobre la influencia monetaria en la reconstrucción de posguerra. Pero los discos duros que transportaba de un lado a otro estaban manipulados. Henry había insertado rastreadores de paquetes invisibles. Se activaban cuando los archivos eran abiertos en un dispositivo no autorizado. La semana pasada, uno de esos rastreadores envió una señal desde el servidor corporativo de Merz en Lucerna. Así que Leo estaba dentro, lo supiera o no. Henry los observaba ahora a través del sistema de vigilancia, sentados en el despacho de Elise, revisando documentos que creían auténticos. Julian Merz los acompañaba por videollamada, con su voz untuosa de siempre. Margot lo ponía al día sobre las autorizaciones de transferencia. Leo asentía como si entendiera cada palabra. Elise sonreía, afilada y satisfecha. Henry amplió la imagen del impreso que sostenía Margot, un mapa con las ubicaciones de bóvedas y sus ciclos de seguridad. Era un mapa que él mismo había diseñado. Falso, por supuesto. Creado para parecer lo bastante creíble como para valer algo. Los códigos de seguridad, cadenas cifradas soviéticas antiguas que Henry había sacado de archivos de la Guerra Fría. Hermosa basura. No solo le habían robado. Intentaron enterrarlo en los cimientos que él mismo construyó. Pero Henry llevaba preparándose mucho antes de que ellos comenzaran a cavar. Con ayuda de Gregor, había rastreado cada movimiento de los últimos 6 meses. Reuniones señaladas, geolocalizaciones, correos cifrados interceptados. Elise había sobornado a 3 asistentes legales y a un notario en Berna. Margot había comprado a un funcionario de cumplimiento normativo en Bruselas. Leo había usado equipos universitarios para escanear planos de propiedades privadas de Henry y los había enviado, sin saberlo, a un servidor seguro que Henry había etiquetado como almacenamiento de investigación. Tenían todo el plan de juego, y nada era real. Henry abrió un nuevo archivo en su terminal, Proyecto Reflector, en la parte superior, un registro con sello de tiempo de cada acción tomada por Elise, Margot y Leo. Debajo, una lista de contactos, transferencias de cuentas, vínculos con sociedades fantasma, todo admisible, todo reunido de forma limpia. Un mensaje de Gregor apareció en pantalla. Cadena legal asegurada. Las autoridades suizas ya están informadas de forma discreta. Esperamos el movimiento de Merz. Henry sonrió. Que le entregaran las pruebas en mano, que trajeran la soga con la que pensaban colgarlo. La familia, pensó Henry, siempre había sido su debilidad, pero esta vez la había convertido en un arma, y ellos nunca lo vieron venir.
Julian Mertz se encontraba tras un podio cubierto de seda azul, flanqueado por dos enormes pantallas LED que mostraban el logotipo del grupo Volkner, aunque Henry notó con una sonrisa que la tipografía era ligeramente incorrecta. Y con el cambio en el control interno, decía Mertz con voz tranquila y depredadora, el grupo Volkner experimentará una transición de liderazgo para garantizar la protección de activos a largo plazo y una alineación estratégica con los mercados globales en evolución. Henry observaba la transmisión en directo desde la tranquila comodidad de su apartamento en Montreux, sin corbata, sin zapatos, una media copa de Armagnac sobre la mesa auxiliar. Marius estaba sentado frente a él, tecleando con rapidez en un terminal seguro. ¿Ha mordido el anzuelo?, preguntó Henry sin apartar la vista de la pantalla. Completamente, dijo Marius. Han anunciado la adquisición, en público. Está alegando inestabilidad interna y una inminente reestructuración como justificación. ¿Y los archivos? Cargados en los servidores de Mertz a las 09:00 horas. Cada línea está vinculada a transferencias falsas, ocultación ilícita de fondos y activos blanqueados relacionados con el fondo de Lucerna. Todo preparado para activarse con cualquier divulgación pública. Henry sonrió con cinismo. Y ahora ha caído de lleno. En pantalla, Mertz seguía hablando sobre sinergias y modernización. Elise estaba justo detrás de él, rígida y resplandeciente en un traje azul marino impecable. Margot permanecía a un lado, con expresión de piedra. Leo no aparecía por ninguna parte. Henry pulsó un botón y cambió a otra transmisión. Un boletín de noticias desde Berlín, última hora. Financiero suizo. Julian Mertz, bajo investigación federal. La presentadora parecía casi eufórica con la exclusiva. Fuentes confirman que esta mañana se entregó anónimamente a los reguladores federales de Zúrich, Ginebra y la Autoridad Central Europea evidencia que implica a Mertz en una operación de blanqueo de capitales de múltiples niveles. Informes preliminares sugieren vínculos con corrupción diplomática, desvío ilícito de fideicomisos y fraude financiero histórico. Henry dio un largo sorbo al Armagnac. Ahí está. En la pantalla, el rostro de la presentadora se tornó solemne. Y en noticias relacionadas, Margot Volkner, embajadora junior de la Comisión de Política Económica de la UE, ha sido suspendida temporalmente mientras se revisa su conducta diplomática. Comunicaciones filtradas sugieren su participación en irregularidades financieras durante su gestión de negociaciones de carteras internacionales. Marius alzó una ceja. Dos menos, Henry no parpadeó. ¿Leo? Justo a tiempo, respondió Marius, abriendo un canal de redes sociales. Un titular de una publicación estudiantil de Cambridge apareció en pantalla. Expulsan a estudiante de doctorado en Historia tras acusaciones de robo de artefactos y fraude académico. Henry asintió lentamente. Los archivos del manuscrito, rastreables hasta material archivado, robado del Instituto de Archivos Antiguos. Los códigos de seguridad que insertaste coincidían con documentos de bóvedas restringidas, irrefutables. Henry no sonrió, no del todo, pero su rostro se endureció con una calma justificada. Jamás imaginaron que las paredes caerían tan deprisa. Suponían que él desaparecería, o protestaría con abogados, o rogaría desde las sombras. Pero Henry no había construido su imperio con sentimentalismos. Lo hizo con planes de contingencia, con previsión, con la silenciosa convicción de que la traición no era una posibilidad, era un plazo, que Elise sintiera el suelo abrirse bajo sus pies, que Margot probara el sabor del legado en llamas, que Leo viera cómo su futuro, cuidadosamente coreografiado, se convertía en una advertencia. ¿Interpol ha sido informado?, preguntó Henry. Marius revisó una segunda pantalla. Informados. Toda la documentación subida. Protocolos de arresto redactados.
a la espera de tu autorización. Henry se puso de pie, cruzó la habitación y miró por la ventana. El lago brillaba bajo nubes bajas, inmóvil y plateado. Todavía no, dijo. Que se revuelvan. Marius dudó. Señor, Henry se volvió lentamente. Que prueben lo que yo sentí, esa lenta desesperación que se hunde un día más. Luego lo quemamos todo. Tocó suavemente el cristal de la ventana con un dedo. Querían el reino, dijo, pero olvidaron quién escribió las leyes, y detrás de él, los cortafuegos que antes protegían a los traidores seguían colapsando, en silencio y sin piedad. La villa en Montenegro estaba en lo alto de una colina, oculta entre pinos y portones de piedra tallada. Desde el balcón, Henry podía ver el destello lejano del mar Adriático, azul, infinito y silenciosamente implacable. Había paz allí, pero no la paz del retiro, la paz de un hombre que había vuelto al lugar donde todo comenzó. Ese lugar había pertenecido, alguna vez, a alguien llamado Henrik Voss. No legalmente, claro, no oficialmente. Pero durante la Guerra Fría, cuando el oro se movía en cajas sin marcas y la información cruzaba fronteras más rápido que las balas, Henrik Voss era un fantasma a plena vista, un mensajero, un facilitador, un hombre al que se confiaban secretos demasiado peligrosos para ser anotados. Ese era el verdadero nombre de Henry, el que quedó sepultado bajo capas de documentación falsificada, pasaportes sin salida y registros cifrados. Solo 2 personas lo sabían aún. Una de ellas era Gregor. «Guardaste el libro mayor», dijo Gregor, apareciendo en el marco de la puerta con una carpeta desgastada bajo el brazo. Henry se volvió desde el balcón y tomó el archivo. Dentro había páginas con alias, sociedades pantalla y estructuras financieras encubiertas. Una telaraña de identidades diseñadas para desaparecer a voluntad. «Yo no destruyo activos», dijo Henry en voz baja. «Solo personas». Gregor esbozó una rara sonrisa. «¿Y ahora qué?» Henry caminó hacia el viejo escritorio en la esquina. Dejó el libro junto a una unidad encriptada, etiquetada como Dante. Luego abrió su portátil y revisó las últimas actualizaciones. Elise estaba liquidando activos, rápidamente. «Todo lo que toca está lleno de trampas», dijo Gregor, sentándose frente a él. «Cada transacción pasa por sociedades pantalla que hemos sembrado. Persigue fantasmas». «Aún no lo sabe», replicó Henry, con los dedos suspendidos sobre el teclado. «Pero lo sabrá». Un nuevo mensaje parpadeó en la pantalla. Imágenes de vigilancia. Elise, pálida y fuera de control, discutiendo con Margot en una suite de hotel en Mónaco. Henry miró sin sonido. El lenguaje corporal lo decía todo. Elise caminando en círculos. Margot con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Elise señalando. Margot gritando. Elise la abofeteó. Luego Margot se marchó, dando un portazo. Henry pasó al siguiente archivo. Imágenes de Leo, solo en un apartamento en Berlín. Sin afeitar. Descuidado. Miraba una tableta, los ojos abiertos como platos ante el lento horror de la certeza desmoronándose. Aún no había señales de Interpol, ni esposas, solo deriva. Henry lo vio con claridad, el vacío de alguien que apostó todo por un futuro que ya no existía. «Se están volviendo unos contra otros», confirmó Gregor, «tal como lo predijiste». «¿Y Elise?» Gregor dudó. «Interceptamos una llamada. Intentó contactar con Mertz. No respondió. Le dejó un mensaje. Prometiste protegerme». Henry se recostó, con las manos entrelazadas como una cúpula. «Mertz ya no la ayudará. Está demasiado ocupado fingiendo que nunca la conoció». Una notificación apareció. Un dossier falsificado había sido entregado. A Interpol. Henry lo abrió. Correos electrónicos, registros de cuentas, historiales de viajes diplomáticos, todos vinculando a Elise y Margot con negociaciones informales con diplomáticos extranjeros, autoridades bancarias y gestores de fondos vinculados a inteligencia.
cuidadosamente elaborado, increíblemente ordenado, lo justo de verdad para anclar las mentiras. Interpol irá tras ello, dijo Gregor. ¿Estás seguro de que quieres jugar esa carta? Henry cerró el portátil. Sí, durante años fue un fantasma. Jugó a ser banquero, esposo, padre, escondiendo los colmillos tras trajes de lino y francés suavizado. Pero ahora la máscara había caído. Henrik Voss no solo había vuelto, jamás se había ido. Y Elise, Margot, Leo, creyeron haberlo despojado de todo. Lo que no sabían era que Henry Volkner era una piel que él mismo se había quitado, como una víbora. Autorizaré las órdenes de arresto, dijo Gregor levantándose. Henry asintió. Y prepara los activos de respaldo en Chipre, por si acaso. Cuando Gregor salió, Henry se sirvió una copa de raquija de una botella polvorienta. Bebió un largo trago y susurró, para nadie. Que el mundo conozca al hombre que intentaron enterrar. Brindó hacia la habitación. Por Henrik Voss. Y comenzó la cacería. La gala benéfica en Mónaco se suponía discreta. Solo una reunión modesta de dignatarios y diplomáticos. Un evento de bajo perfil entre las noches más ruidosas de la Riviera. Elise llegó envuelta en perlas y desafío, acompañada por Margot con su elegancia calculada de siempre. Caminaban por la alfombra roja como si nada hubiera cambiado, como si su mundo no se hubiese derrumbado ya. Pero Henry había planeado este momento al segundo. El salón de baile estaba lleno de lámparas de cristal y conversaciones sin sentido. Un cuarteto de cuerda interpretaba a Vivaldi en segundo plano. Margot asentía con cortesía. Elise bebía champán con los dedos temblorosos. Se estaba desmoronando por dentro. Henry lo veía en la transmisión en directo que Gregor había enlazado. Pequeños detalles reveladores. La forma en que Elise revisaba el móvil una y otra vez. Cómo Margot se estremecía cada vez que alguien mencionaba el Consejo Europeo. Y entonces, justo después del brindis del alcalde, 2 agentes de civil entraron por las puertas laterales, silenciosos, intencionados, inconfundibles. Margot fue la primera en notarlo. Su cuerpo se tensó. Elise se volvió hacia la entrada mientras los agentes se acercaban. Elise Volkner, dijo uno de ellos, con voz calmada pero firme. Está bajo investigación por conspiración para cometer fraude financiero, blanqueo de capitales y colusión diplomática ilegal. Un suspiro silencioso recorrió la sala. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Elise abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Margot dio un paso atrás justo cuando llamaron su nombre. Margot Volkner, dijo el otro agente. Queda usted detenida por falsificación de documentos oficiales y complicidad en violaciones financieras internacionales. La sala no estalló. No hacía falta, el silencio tenía más poder. Margot no dijo nada mientras los agentes le leían sus derechos. Elise intentó hablar, protestar, justificar, pero solo logró emitir un sonido ahogado, incoherente. Su compostura se hizo añicos antes de que cerraran el primer grillete. Henry lo observaba todo desde su villa en Montenegro, con los brazos cruzados, imperturbable. La transmisión se cortó en el momento en que las 2 mujeres eran escoltadas entre los invitados atónitos y los flashes de las cámaras. Gregor se giró desde su pantalla. Está hecho, ambas bajo custodia. La prensa ya lo llama el colapso Volkner. Henry no dijo nada. Caminó hasta la ventana y contempló el mar, el mismo mar que en su día había transportado documentos y oro bajo las órdenes de Henrik Voss. Ahora reflejaba su quietud. Otro aviso, esta vez desde un contacto en Zúrich, un clip de un informativo económico. Bienes de la familia Vollner congelados. Las investigaciones se amplían a adquisiciones históricas de propiedades y transferencias fiduciarias en 4 países. Henry no se inmutó. La voz de Gregor bajó de tono. Queda Leo, aún sin acción legal, pero... Henry hizo un gesto con la mano. Lo sé, en Berlín
Leo se deslizaba por los días como un fantasma. Las cámaras lo mostraban vagando por la ciudad sin rumbo, alojado en un apartamento modesto con las persianas siempre cerradas. No leía, no escribía, bebía. Mucho, 3 días después del arresto, Henry recibió la llamada. «Intento de suicidio», dijo Gregor. «Leo, pastillas». Lo encontró el casero. Llegaron a tiempo. Henry se sentó lentamente. Lo están trasladando a una clínica de recuperación. Privada, discreta. Aún no hay cobertura en los medios. Henry no habló durante un largo rato. ¿La traición seguía allí? Una herida profunda que no había sanado. Pero Leo era diferente. No era un estratega. Era un muchacho interpretando un papel que alguien más escribió para él. Gregor se acercó. «Interpol tiene todo lo necesario. Elise y Margot serán procesadas. Mertz está acorralado. Podemos acabar con esto». Henry alzó la mirada. Sus ojos estaban claros, pero más fríos que nunca. «Oh», dijo en voz baja. «Podemos dejarlos en su ruina». Gregor ladeó la cabeza. «¿Quieres clemencia?» «No», respondió Henry. «Quiero que se queden con las cenizas, que entiendan lo que significa perder algo de forma definitiva». «¿Y Leo?» Henry volvió a mirar el mar. «Ya veremos». El sol se ocultó tras las olas, y a lo lejos, el imperio que Elise intentó robar yacía en ruinas. Henry ya había golpeado. Ahora podía decidir si detenerse. La sala de interrogatorios en Ginebra no estaba diseñada para ofrecer comodidad. Solo una mesa de acero, 2 sillas de plástico y un leve olor a desinfectante institucional. Elise estaba sentada de un lado, aún con la postura orgullosa, pero con el rostro hundido por días de preguntas y noches sin dormir. Margot estaba junto a ella. Mandíbula tensa, chaqueta arrugada, la máscara diplomática hacía tiempo rota. Henry entró sin decir palabra. Hoy no llevaba traje, solo un abrigo oscuro de lana y silencio. Dejó una carpeta delgada sobre la mesa. Los ojos de Elise se desviaron hacia ella, pero no se movieron. Margot la miró como si irradiara peligro. Henry tomó asiento. «Estas son sus condiciones», dijo simplemente. Ninguna habló. «Lo han perdido todo», continuó Henry, con voz equilibrada. «Reputación, protección, posición. Pero les ofrezco una caída controlada, un aterrizaje suave». Margot se inclinó levemente hacia adelante. «¿Te refieres a chantaje?» Los labios de Henry se curvaron apenas. No era una sonrisa. «Me refiero a misericordia, a cambio de rendición total». Tocó la carpeta con un dedo. «Firmen la renuncia a cualquier derecho sobre los bienes. Volkner. Renuncien públicamente a cualquier cargo ejecutivo o fiduciario. Cooperen con las autoridades. Acepten los cargos reducidos mediante acuerdos de culpabilidad que ya tengo preparados». Elise soltó una risa seca, la voz quebrada por el resentimiento. «¿Estás disfrutando esto?» «No», respondió Henry. «Estoy gestionando las consecuencias. Ustedes convirtieron una familia en una empresa. Ahora afronten las cifras». Margot abrió la carpeta. Sus dedos temblaban. Dentro estaban los documentos. Renuncias legales, transferencias de propiedad, cartas formales de dimisión. Todo preparado. Todo listo. «Esto nos destruirá», susurró. Henry ladeó la cabeza. «Ustedes se destruyeron solas». Margot miró a su madre. Elise no se movió. Durante un largo rato, ninguna dijo nada. Luego, Elise tomó el bolígrafo. Su firma fue mecánica, afilada, final. Cuando terminó, cerró la carpeta y la empujó de nuevo al otro lado de la mesa. «Estoy cansada», dijo sin emoción. Henry asintió una vez. «Es lo más honesto que has dicho en años». Margot vaciló, pero solo un segundo. Firmó también, con más fuerza, más rabia, como si al presionar más, las consecuencias pudieran ser menos reales. Henry no recogió la carpeta de inmediato. Las miró a ambas. «Debería dejarlas arder», dijo, «pero no soy como ustedes». Elise resopló. «¿Esto es compasión
No. Precisión, respondió Henry. Querían legado. Yo les daré una nota al pie. Se levantó para irse, pero se detuvo. Leo está vivo. Los ojos de Margot se abrieron. Elise se estremeció. Está recibiendo atención psiquiátrica. Ya no está en Berlín. Margot abrió la boca, pero no dijo nada. Nunca pisará un tribunal, dijo Henry, porque, a diferencia de ustedes dos, él aún tiene una oportunidad de redención. Elise bajó la mirada a sus manos, sin decir palabra. Será reinstalado, añadió Henry, en una academia de artes clásicas en Florencia. Escultura y antigüedades, muy lejos de las finanzas. Margot parpadeó. ¿Tú hiciste eso? Henry asintió. Esto no es perdón, es contención. Se volvió para marcharse, su voz más suave ahora, pero tan fría como siempre. No vine a castigarlas, vine a enterrar en lo que se convirtieron, para que nadie más tenga que heredar eso. Cuando la puerta se cerró tras él, la habitación pareció encogerse. Elise permaneció sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas, como si aún intentara convencerse de que no lo había perdido todo. Margot miraba la carpeta, con la tinta de su nombre aún secándose. Habían sido hijas, esposas, arquitectas de la traición. Ahora eran solo sujetos del cálculo final de Henry, y el precio, por fin, había sido fijado. Zúrich se veía diferente ahora. Las mismas torres de cristal, el mismo lago que brillaba con la calma ordenada suiza. Pero Henry ya no lo veía como una ciudad de imperios. Era un campo de batalla, y él había salido de él con vida. Estaba dentro de la sala privada de bóvedas, bajo la nueva sede de Aegis Circles, un consorcio bancario más ágil, más preciso, nacido de las cenizas del grupo Volkner. Las paredes eran de negro mate, la temperatura controlada, el aire silencioso pero tenso. No era un legado, era un renacer. Aegis Circles no estaba abierto al público. No había anuncios, ni comunicados de prensa, ni folletos brillantes para inversores. Se accedía solo por invitación personal. Cada cliente había sido elegido por Henry. Diplomáticos que no habían desertado, industriales que se mantuvieron leales, familias que honraron su palabra cuando todo se vino abajo. No confiaba en ninguno, por supuesto, pero se habían ganado el derecho a ser vigilados. Llamaron a la puerta. Marius entró en silencio, con un delgado estuche plateado. No dijo nada. Solo hizo una leve inclinación al dejarlo sobre el escritorio. Henry lo abrió. Dentro había un tablero de ajedrez, hecho a medida. La última pieza recuperada de su antigua propiedad tras el cierre legal. Ni Elise ni Margot jamás lo habían notado. Pero para Henry siempre había sido simbólico. El juego bajo el imperio. Levantó la tapa y estudió el tablero. Reina negra, retirada. Caballo blanco, retirado. Todas las demás piezas, intactas. Solo el rey blanco permanecía sin mover, colocado en la esquina lejana del tablero, exactamente donde Henry lo había dejado la noche en que activó la Directiva 13. Lo deslizó una casilla hacia adelante, lento y deliberado. Jaque mate. En la pared, sobre el escritorio, un televisor sin sonido mostraba las noticias de la tarde. La sentencia de Elise y Margot se había dictado esa misma mañana. Cargos reducidos, acuerdos de colaboración plena, prohibición de por vida para ejercer en el ámbito financiero dentro de la UE. Las imágenes mostraban a Margot saliendo del tribunal con un abrigo sencillo, el pelo ya sin su perfección habitual. Elise la seguía, más envejecida, disminuida. Caminaban en silencio, mientras los reporteros gritaban detrás y los flashes estallaban como disparos. Henry apagó la televisión. Que el público lo dijera, él ya había terminado con las representaciones. Marius estaba ahora frente a él, con las manos juntas. Las cuentas están operativas, dijo. Las transferencias de recustodia han concluido. El portafolio Phoenix está oficialmente activo. Henry asintió. ¿Y los acuerdos finales? Cerrados esta mañana.
sin resquicios. El silencio cayó, profundo y limpio. Gregor envía noticias desde Montenegro, añadió Marius. Dice que está vigilando a Leo. El chico está esculpiendo ahora. Henry no dijo nada por un momento. Luego, en voz baja. Bien. Caminó hacia la ventana. Zúrich brillaba bajo él, ordenada, pulida, exacta. Pero Henry ya no era parte de ella. Existía detrás, entre las grietas. Como siempre lo había hecho. Su antigua vida había desaparecido. El apellido, carbonizado. El legado, destruido por las mismas manos en las que una vez confió. Pero Henry no lo lamentaba. Había construido un nuevo imperio, sin herederos, sin debilidades, sin ilusiones de lealtad. Miró por última vez el tablero de ajedrez. Luego cerró la tapa. Envía aviso a Chipre, dijo, y notifica a la delegación vienesa. Aegis Circles queda oficialmente inaugurado. Marius asintió una sola vez y salió de la sala. Henry se quedó solo, soberano, dañado, sí, pero renacido.